Torres. Él es experto en aeronáutica y en temas que tienen que ver con aviación. Carlos, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Muy bien, Jaime, un gusto estar aquí en tu espacio. Oye, Carlos, a ver, pues primero, ¿cómo puede recibir la industria y el sector aéreo esto del hackeo? Uno, y de que se suspende todo trámite. Pues mira, por un lado, más allá del tema de protección de datos personales, este tipo de licencias son las que conserva la propia autoridad, hay que decirlo, de pilotos, de sobrecargos, de personal técnico aeronáutico, y es una información pues bastante sensible en el sentido pues de que esta información es la que le permite justamente generar las licencias para que puedan ellos, como personal, inscrito en las propias aerolíneas, pues prestar el servicio. Eso por un lado. Pero creo que el de fondo, y tú lo ponías muy bien ahora sobre la mesa en el tema del cronograma, es justamente una de las observaciones que la FAA hizo en su momento, ni siquiera desde las citas recientes, sino desde el inicio, de cómo la autoridad conservaba esta información y la seguridad que se debía de tener al respecto de ella. Y esto que pues nos venimos a enterar, como tú bien lo señalas, a través del diario oficial, pues efectivamente pues pondrá más en duda, la secrecía y la profesionalismo con el que se están realizando todas las actividades alrededor de la Agencia Federal de Aviación Civil, que finalmente pues es la responsable, aun cuando pues tiene esto una vinculación con la parte de medicina preventiva del transporte, que son quienes ejecutan, estos exámenes a las tripulaciones para constatar, si tienen la aptitud física, mental y técnica cada una de las tripulaciones. Entonces sí, sin duda, Carlos, me parece que es algo delicado. sí, entiendo entonces. Esto, y nos platicaba el propio subsecretario Jiménez Ponce el lunes pasado. Ellos tenían planeado regresar, me parece, en enero, febrero. Atender esta serie de observaciones para diciembre, regresar en enero, febrero, luego regresar en abril para poder retomar la categoría 1 de seguridad hacia el mes o antes de verano, que es cuando las aerolíneas ya comienzan a tener pues mucho mayor claridad en los vuelos que van a poder estarse estableciendo con la necesidad de los puentes aéreos que tiene México y Estados Unidos en una pues muy robusta relación económica, de negocios y de turismo. ¿Me dejas saltar el corte comercial y nos platicas si esto se va a ver modificado con esto que ocurrió con el hackeo? Sí, claro, por supuesto. Déjame brincar la pausa comercial a 5:35. Hay que ver de qué tamaño es el impacto sobre este hackeo que tuvo la parte de comunicaciones y transporte. La charla con Carlos Torres, experto en aviación y en temas de aeronáutica. Carlos, te preguntaba si esta situación pues va a mover las fechas y los compromisos que se tiene por parte de la autoridad, de la propia Agencia Federal de Aviación, este nuevo órgano que fue creado con la desaparición de la Dirección General de Aeronáutica Civil. ¿Qué viene entonces, Carlos? Así es, Jaime. El plan que comentaba la propia autoridad, va en 3 canales. Déjame ser lo más didáctico posible. Uno, con el que tiene que ver con el cambio en la legislación en materia de la ley de aviación, que eso pues obviamente pasa por el Congreso, y he escuchado y he leído a lo largo de estos días, incluso opiniones dentro del mismo partido, en el gobierno, que algunas versiones señalan que antes de que acabe el periodo de sesiones podrían ser aprobados estos cambios, y otros incluso lo mencionan que podría ir hasta febrero. Entonces ahí es el primer elemento donde tendremos un poco de incertidumbre por ese primer pilar, dentro del plan de trabajo. El segundo tiene que ver con la captación de recursos de la propia Agencia Federal de Aviación Civil, que como bien lo mencionas, la idea original pues era que fuera una agencia de alguna manera similar a la de Estados Unidos, con recursos propios, y esta parte presupuestal es algo que a lo largo de esta administración no se ha logrado concretar. Y déjame simplemente darte el dato. Para el presupuesto de egresos ya aprobado del 2023, solo se le incrementaron 100 millones de pesos más respecto del año anterior. Y esa cantidad todavía pues queda, prácticamente muy por debajo de los 2,000 millones que, de acuerdo con las mejores estimaciones, debería de tener la propia Agencia Federal de Aviación, y eso pues también cruzó por el Congreso. Y yo la verdad a lo mejor tú tienes mejor memoria que yo, mi querido Jaime, pero yo no he escuchado tampoco a ninguno de los legisladores de la oposición haber estado preocupado por defender este presupuesto, que es muy importante pues para el regulador de las aerolíneas, tanto comerciales como las de carga, y de toda la aviación general. Y el tercer punto es justamente,
Y el tercer punto tiene que ver justamente con esto, las adecuaciones, digamos, estructurales o las acciones correctivas que tiene que emprender la autoridad alrededor del personal técnico aeronáutico en relación a la capacitación y a la profesionalización, que derivado de este hackeo, pues nos lleva pues a pensar que si de por sí había ya deficiencias en la operación y en la conservación de datos, en la realización de estos exámenes físicos, técnicos y mentales que se hacen de manera regular para la renovación de licencias de todas las tripulaciones, pues sin lugar a dudas que a mi pronóstico es que eso va a mover la aguja de las fechas y de este optimismo que de alguna manera se preveía para que el verano del siguiente año pudieran las aerolíneas volver a comercializar sus vuelos hacia Estados Unidos. Carlos, ¿qué es lo que hace realmente o impacta este cierre desde el 24? Porque aparte el anuncio es retroactivo. Todo trámite que se realizó del 24 de octubre al 31 de diciembre es el que los que van a tener o verse impactados. ¿Qué es lo que en realidad hace en lo referente al tema de transporte aéreo? Porque también tengo entendido que la parte terrestre, licencias y todo ello para tráileres y transporte, también se verá impactado. Pero ¿qué pasa o cuáles son esas responsabilidades para la industria aérea? Digamos, en estos 2 meses que está, digamos, este congelamiento, por así decirlo, de los trámites, pues no habrá, si se te ha vencido tu licencia como piloto, como sobrecargo, como personal de mantenimiento, no puedes renovarlo y el propio decreto, pues lo que emite pues, y señala es que tú, aunque esté vencido, digamos, tu permiso o tu licencia, podrás seguirlo operando. En términos prácticos, y déjame decirlo porque creo que eso es muy importante para el auditorio, en términos de la seguridad aérea, que finalmente tú lo sabes muy bien, querido Jaime, sí, es lo más importante, que tenemos que estar seguros y tranquilos que así como sucedió con el caso de la categoría, de la degradación de categoría, también las aerolíneas hacen sus propias auditorías a través de la IATA, con un programa particular que se llama IOSA, donde se revisa con cierta regularidad pues los perfiles, que si bien es cierto no van a acreditar las licencias porque eso le corresponde a la autoridad mexicana, sí los estándares de seguridad para que las tripulaciones pues hayan aplicado, por darte un ejemplo, simuladores en cierto tiempo, que hayan hecho vuelo los pilotos con sus propios asesores, que los sobrecargos hayan tomado sus cursos de entrenamiento. Es de eso sí podemos estar seguros porque las 3 aerolíneas nacionales cumplen con ese protocolo a nivel internacional, de tal manera que pues simplemente se va a generar un cuello de botella para recién arranque el año de todos aquellos personal que tendría que haber renovado su licencia y que ahora pues no puede hacerlo. Cabe destacar, Jaime, que este es un problema que se ha generado no solo en esta administración, no el tema del hackeo, pero sí el tema de que ha habido periodos en el tiempo donde por la falta de recursos de la propia autoridad no se salen a tiempo con estos exámenes o no se renuevan con pues puntualidad, digamos, las licencias de los tripulantes. Entonces, por eso digo yo que es un problema que se viene acarreando de tiempo atrás y que ahora con este tema del hackeo de la información, pues es la cereza del pastel. Pues sí, y lo delicado es lo que ocurre en ese tema también, ¿no? Que ya no es una situación propiamente de la industria de la aviación o de la aeronáutica, porque lo hemos visto con la Sedena, lo vimos con Petróleos Mexicanos, lo hemos intentado o lo hemos visto con estos intentos de hackeo a Bancomex y a Nafin en algún momento que también lo intentaron hacer los ciberdelincuentes, lo que ocurrió ahorita con esto, y Ciro Gómez Leiva y Manuel Peregrino se preguntaban, ¿no? Y Marco Silva, ¿cuál sigue, no? Porque ese es el gran tema. ¿Qué viene? El SAT, el IMSS, ¿qué es lo que viene en ese sentido, no? Y llama mucho la atención que no se tenga ni los recursos ni el cuidado de estos datos personales. Carlos, pues muchas gracias. Siempre es un gusto poder platicar contigo. Nos ayudas mucho a comprender esos temas que ciertamente son medio complejos. Gracias. Sí. Un abrazo, Jaime. Gusto saludarte. Abrazo grande. Cuídate mucho. Muy buenas tardes.